Bien, muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto de encontrarme nuevamente ante la presencia del Señor junto a ustedes eh, con la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos ha dado un nuevo día, un nuevo momento para poder compartir la palabra. Así que quiero por favor que abran sus Biblias y vayamos al Evangelio de según Mateo, capítulo 16. Estamos allí avanzando paso a paso para poder comprender cómo en este Evangelio el evangelista Mateo o Leví pretende mostrar la realeza de Cristo, pretende mostrar de que Cristo, eh, la venida del esperado Mesías, del esperado Cristo, para los judíos se cumplió en Jesucristo. En este caso Jesús de Nazaret es en realidad el enviado de Dios. Eh, Dice la palabra del Señor, estén ahí con sus Biblias, en Mateo capítulo 16. Voy a leer para contextualizar desde el 13 al 20, pero en esta ocasión vamos a predicar solamente desde el 13 al 16, para dejar bien claro los fundamentos de por qué en este sentido Jesús requiere que los discípulos conozcan claramente quién es Él, para posteriormente explicar que en base a Él, a Jesucristo, Él iba a edificar la iglesia y posteriormente, con razón de eso, Él iba a anunciar su muerte. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 de Mateo, eh, dice así desde el versículo 13: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a tener un momento de oración, hermanos queridos. Padre Santo Celestial, ante su presencia estamos reunidos esta mañana. No una vez más, Señor, sino que en una gran, en un gran momento, Señor, que tenemos para poder seguir aprendiendo de ti y conocer de tu persona, de tu palabra. Señora, ayúdanos a reverenciarte cada día más, mientras más te conocemos, a amarte cada día más. Padre Santo, sea usted alabado en esta hora, honrado por su iglesia. Y mi Señor del cielo, que también nuestros corazones sean edificados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre bendito, le damos gracias por este tiempo, por estar en compañía a la distancia con nuestros hermanos, para que sea usted, Señor, glorificado. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a centrarnos en los primeros 4 versículos, del versículo 13 al 16, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión, en los subtítulos que tenemos en nuestras Biblias de 1960, de Reina Valera, aparece un subtítulo que dice La confesión de Pedro. Y es importante para nosotros conocer qué es lo que piensa uno de sus discípulos y piensan los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es la pregunta crucial.
¿Quién es Jesucristo para usted? La pregunta crucial. ¿Quién es Jesucristo para usted? Vamos a ver esta crucial pregunta que se la hace el Señor Jesucristo eh, por medio de los apóstoles, por medio de sus discípulos, eh, para saber qué es lo que piensa la gente respecto de Él, después de todas las obras que ha llevado. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que efectivamente piensa la gente. En tercer lugar, la misma pregunta crucial se le hace al Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en cuarto lugar, vemos cuál es la respuesta correcta. Las personas que hemos pasado por un proceso de selección universitario, ¿verdad? Desde el año 1960 y tanto en adelante, se llamaba prueba de aptitud académica, ¿verdad? Después de un tiempo se comenzó a llamar prueba de selección universitaria y ahora viene una prueba de transición, ¿verdad? Y en ese se hacen muchas preguntas respecto de materias, de varias disciplinas del conocimiento para poder ingresar a la universidad. Y en algunas de ellas aparece la pregunta A, B, C, D o E, ¿verdad? Y en algunos casos aparecen con números romanos esta y esta, o esta otra, o a veces dice ninguna de las anteriores, o todas. Bueno, eh, aquí no existe eso. Cuando hablamos de Jesucristo, no existen todas las anteriores. Cuando hablamos de Jesucristo, no existen esta y esta otra probablemente y esta de acá. Hay una sola respuesta correcta de quién es Jesucristo. Y una respuesta correcta respecto a quién ha sido entregado a este mundo por nuestros pecados, que lo ha hecho el propio Padre. Y esa respuesta es que nosotros tenemos que tratar de dilucidar, de tratar de ver qué es lo que nos dicen las Escrituras. Muchas veces nosotros llegamos a pensar en un concepto de Jesucristo basándonos en qué, basándonos en lo que nos dice la gente, basándonos en lo que nos han contado probablemente, basándonos en las películas de Hollywood, basándonos en algunos líderes de opinión que piensan acerca de Jesucristo. Pero lo relevante, lo importante es qué dice la Biblia respecto de quién es Jesucristo. Hace unos años atrás y hasta este tiempo, desde el año 2018 aproximadamente, durante 3 años, hay una organización que se llama eh, Logonier Ministerios o Ministerios Logonier, que es una organización que se dedica a hacer investigación dentro de referente a temas religiosos o a temas cristianos en la población, principalmente en Estados Unidos. Ellos hacen encuestas de esto. Hay una página que usted puede citar en el internet, que es la página de Byte. En esta página de Byte, que es un acrónimo, ¿verdad? Cuyas palabras significan Biblia, ideas, teología y experiencias. Ahí usted puede ver algunos de estos estudios que se han hecho. Este estudio lo realizó, como digo, esta importante organización en Estados Unidos llamado Ligonier, y también bajo la ayuda de Lifeway Research. Esta otra organización que sí son especializados en encuestas. Esta empresa, esta digamos organización Ligonier fue fundada por el teólogo Sproul en su tiempo. Entonces, lo que quería este teólogo, ¿verdad? Y aquí estoy entrando, ¿verdad? En temas de personas que sí les interesa saber qué es lo que piensa la gente respecto de relevantes temas. Entonces se hizo en el año 2018 una encuesta entre 3.000 personas y están resumidos aquí en esta página que acabo de mencionar. En estas 3.000 personas fueron no todos cristianos, se tomó también personas que simpatizaban con el cristianismo y con personas que eh, confesaban ser cristianas. O sea, había no cristianos en su minoría, pero también pero sí, lo fundamental era saber quiénes eran los cristianos. Y preguntaron en diferentes ámbitos de la vida en esta encuesta. Por ejemplo, y aquí hay casos realmente sorprendentes que nosotros deberíamos considerar, no solamente en nuestro entorno, sino que también en lo que hemos sido criados en en nuestra sociedad. Por ejemplo, llamó mucho la atención que cuando les preguntaron respecto del pecado,
Dice esta encuesta que el 69% de los encuestados no está de acuerdo de que el pecado más pequeño merezca la condenación eterna. El 69% de las personas, hablando de pecado, dice, ellos califican, tienen una escala de pecado, dicen que no están de acuerdo de que en un 69% de que un pecado más pequeño sea digno de merecer las personas que vayan a la condenación eterna. Y el 58% estaban en total desacuerdo con esa información, con esa afirmación. Es decir, un 69% consideraba que estaba de acuerdo o muy desacuerdo con aquello, pero estos en realidad, 58% están muy desacuerdo con que un pequeño pecado para ellos, ¿verdad? Presentado sea digno de condenación. Bueno, frente al asunto de congregarse, por ejemplo, hablando de la vida eclesiástica, hablando de la iglesia, el 58% de los encuestados cree que adorar solo o con la familia es un reemplazo válido para no asistir a la iglesia regularmente. 58% de los encuestados. Sin embargo, solo el 30% de todos los encuestados cree que es importante asistir a la iglesia y que nada lo reemplaza. Usted, a medida que vaya escuchando estas preguntas que le hacen a las personas, trate de ir recordando, usted que conoce la Biblia, trate de ir recordando los versículos que se le puedan venir a la mente y pueda responder también en base a eso. Por ejemplo, en cuanto a la creencia del Espíritu Santo, el 59% de los encuestados cree que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Interesante, 59%. ¿Ya? Cuando la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es persona divina. Frente a la influencia del relativismo, por ejemplo, el 60%, 6 de cada 10 encuestados, creen que la creencia religiosa es una cuestión de opinión y no de una verdad objetiva. Es decir, si usted toma, por ejemplo, la gente que cree en la Biblia, piensa que realmente, el 60% piensa que es un asunto de opinión de la persona. No es que haya una verdad absoluta u objetiva que está, digamos, respaldada por los hechos, sino que piensa que es un pensamiento dentro de la gente. Ahora, dentro de los cristianos, solamente tomando el universo de esas 3.000 personas dentro de los cristianos, el resultado es sorprendente, porque el 32% de eso, o sea, uno de cada tres de todos los cristianos que fueron encuestados, dice lo mismo, que la creencia en el fondo es fruto de la cultura y que en realidad no existen verdades absolutas y que esto debería aplicar también a las creencias religiosas. Un tercio de personas que se dicen creyentes, de personas que se dicen cristianos, dicen que no hay creencias absolutas. En cuanto a temas morales, por ejemplo, lo mismo encuesta revela algo significativo. En cuanto a temas morales, por ejemplo, dice que el estudio encontró que solo el 52% de los encuestados cree que el aborto es un pecado. Solo el 52% de los encuestados creyentes cree que el aborto es un pecado. Interesante. Perdón, de todos los encuestados. Esta cifra aumenta a 57% en el segmento de los 18 a 34 años, llamados millennials. Es decir, dentro de las personas nacidas del año 81 en adelante, estas personas son las que consideran que el 57% consideran que el aborto no es un pecado. El 54% de los millennials, cristianos, ahora netamente hablando de cristianos, consideran que el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. Lo digo de otra forma, solo el 54% de los cristianos millennials considera que el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. Es decir, el otro 46% no, o no sabe, no responde, o no está de acuerdo. Sin embargo, el 51% cree que la condena de la Biblia al comportamiento homosexual, dicen ellos, está desactualizada. Y el 46% cree que la identidad de género es una opción. Estamos hablando del mismo grupo de personas. En cuanto a la salvación, por ejemplo, es sorprendente. En cuanto a la salvación, el número de estadounidenses de 18 a 34 años con creencias evangélicas cristianas que afirma que la salvación se encuentra solamente en Cristo fue del 62%. Es decir, solamente el 62% de los que se dicen cristianos, de los que se dicen creyentes, afirman que la salvación solamente está en Cristo y que
el otro 30 y tantos por ciento, la salvación está también en otras cosas, en las obras, en otras personas, etcétera. En cuanto a la creencia de la fidelidad a las escrituras, el 53% de los millennials están de acuerdo en que la Biblia contiene relatos útiles de mitos antiguos, pero no son literales. 53%. Ahora, el asunto se puso más difícil y más complicado para los encuestadores, digamos, en este caso, en reconocer las tres preguntas siguientes. Primero, dice, el 52% de los evangélicos, de los cristianos encuestados, cree que la mayoría de las personas son básicamente buenas. Usted vaya recordando qué es lo que dice la Biblia respecto de esta pregunta. Porque si usted ha leído la Biblia, obviamente, y las personas han leído la Biblia o han estudiado la Biblia, el resultado es muy distinto. El 52% cree que las personas son básicamente buenas. El 51% dijo que cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones. 51%. Y lo más relevante de todo este tema, cuando se le preguntó acerca de Jesucristo, lo más revelador, mencionó que el 78% de esas personas que se dicen creyentes, cree que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios el Padre. Obviamente la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Jesús es el creador, 78%. ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué pasa todo esto? Bueno, se debe principalmente a que no se lee la Biblia, no se estudia la Biblia correctamente, no se enseña la Biblia correctamente, o tenemos cierto desplazamiento al conocer la Biblia. O, por último, se está considerando que hay otras cosas, otras fuentes de información que son consideradas por las personas más importantes que la palabra de Dios, en este caso, que la Biblia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habla aquí, volvemos a la palabra de Dios, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora el Señor Jesucristo hace su propia encuesta. Ahora él pregunta y él hace su encuesta respecto de toda la gente que él ha visitado. Él visitó al menos 3 o 4 veces, estuvo haciendo milagros en Galilea, estuvo haciendo milagros allá en Decápolis, estuvo haciendo milagros en la región de Ciro-Fenicia, estuvo haciendo también milagros en Jerusalén, pasando también por Samaria, por todos los lugares que él anduvo recorriendo. Mucha gente le siguió. Mucha gente escuchó sus enseñanzas. El Señor, después de recibir el rechazo de parte de los líderes religiosos, fariseos, saduceos y escribas, se dedicó a hablar en parábolas respecto a las personas y hablar abiertamente respecto de los misterios del reino de los cielos a las personas que sí le creían y le seguían. Pero a aquellos que le rechazaban les hablaba en parábolas. Bueno, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. El Señor Jesucristo atendió muchas de las enfermedades. El Señor hizo resurrecciones. Recuerde la hija de Jairo también y a su amigo Lázaro. El Señor Jesucristo, llegaban personas con las cuales tenían enfermedades incurables y el Señor las sanaba. El Señor Jesucristo tenía también autoridad sobre la naturaleza. Él podía decir a los vientos, a las mareas que se calmaran y se calmaban perfectamente. Entonces, ante toda esa evidencia que mostraba y veían las personas, el Señor quiso preguntar a sus discípulos respecto de todo aquello, qué era lo que pensaban las personas respecto de Él, hacia Él. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo es omnisciente, Él lo sabe todo. La pregunta es ¿por qué entonces Él hacía esa pregunta? ¿Era para Él saberlo? No, no era para Él saberlo. Era para que los discípulos tuvieran plena conciencia de qué era lo que pensaban las personas y qué era lo que ellos pensaban, para que ellos se autoanalizaran. Este es el examen que hacía, esta es la prueba crucial que le hace el Señor Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y para eso lo lleva a una región llamada Cesarea de Filipo. No le hace esta pregunta en medio de toda la contingencia hostil que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo en Galilea mayormente y también mucho más en Jerusalén.
Nuestro Señor Jesucristo viaja hacia una región que está hacia el norte, más o menos entre 38 y 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Esto ocurrió posteriormente, aunque no aparece en cuántos días posterior al encuentro con fariseos y saduceos, aquellos que le pedían señal, etcétera. Bueno, el Señor Jesucristo se aleja de esta contingencia, de esta hostilidad, y sigue preparando y enseñando a los discípulos. Ya tenemos que pensar que estamos aproximadamente en los 2 años y medio de ministerio. Ya habían pasado los 2 años de ministerio y se aproximaba el término, el culmine del tercer año en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado para ser crucificado. Pero en ese momento Él necesitaba todavía seguir enseñando y preparando a estos discípulos. A Él le quedaba poco tiempo. Él lo sabía. De hecho, los párrafos más adelante, si usted sigue leyendo la escritura, aparece que el Señor anuncia su muerte. Él ya es por primera vez comienza él a anunciar su muerte. Esta región de Cesarea de Filipo era una región pagana, netamente pagana. No tenía nada que ver ya con Israel. Israel estaba desde Galilea hacia el sur, Galilea, Samaria y Judea. Esto ya pertenecía digamos, a la parte, podríamos decir, de Siria hoy en día. Y ellos estaban siendo apartados. Imagínense, 40 kilómetros. 40 kilómetros no es poco. De aquí a Rancagua tenemos 85 kilómetros, estaríamos más o menos en la mitad, quizás por ahí cerca de Buena, Angostura, no sé. O yendo hacia la costa, por la ruta 68, antes de llegar a Curacaví probablemente, tenemos 40 kilómetros. No es poca la distancia. Entonces ahí se fueron nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos. En esta zona, que es eminentemente pagana, había evidencias de que se erigían templos al dios Baal, el dios Baal netamente, digamos, de los sirios en aquel tiempo. Eh, Según los historiadores antiguos y los comentaristas, de los cuales tuve la oportunidad de leer, había al menos 14 templos dedicados a Baal. Pero también había otra divinidad que ellos consideraban, que era el dios Pan, tal cual, Pan, que es el dios de la naturaleza. Se sugiere que de allí viene el panteísmo también, de que todo es Dios, digamos. Pero este es el dios Pan. Por eso la ciudad, antes de llamarse Cesarea de Filipo, se llamaba Paneas y posteriormente se llamó Banias. Pero antes se llamaba Paneas en honor a este dios. O sea, ¿cómo habrá sido la religiosidad respecto de este dios pagano para ellos que le tenían el nombre de esa ciudad puesto como Paneas? ¿Qué pasó? Que cuando Herodes, Felipe en este caso, estuvo allí como tetrarca. Herodes Felipe, recuerda que anteriormente estuvimos hablando acerca de Herodes Antipas. Herodes Felipe era medio hermano de Herodes Antipas. Y él se había encargado por Herodes el Grande, en este caso por César, de que se quedara en la parte norte, allá. Él le puso a esta ciudad Cesarea en honor a César. ¿Ya? En este caso Tiberio César, que era el César que estaba reinando en aquel tiempo, incluso de antes. Eh, Antes estaba Octavio, ¿verdad? César Augusto, y después estuvo Tiberio César. Durante ese periodo, él le puso Cesarea, pero para diferenciarlo de la otra Cesarea costera, ¿verdad? De la cual nosotros tenemos conocimiento por el libro de los Hechos, de que en Cesarea vivía, por ejemplo, Felipe el Evangelista con sus 4 hijas que profetizaban. eh, para diferenciarlo de la Cesarea costera, esta era una Cesarea mediterránea, en la cual le puso Cesarea de Filipo, en honor a Felipe el tetrarca. No tiene nada que ver con Felipe o Filipo, el padre de Alejandro Magno. Eso ya es muy, muy antiguo, ya había pasado. Este es Felipe. Por lo tanto, estaba todo muy localizado allí, muy centrado en lo que era el Imperio Romano. Un Imperio Romano tolerante con lo que era todas las religiones paganas, por cuanto ellos habían dominado a los griegos, y los griegos sí que eran poli- politeístas. Ellos también habían adoptado el símil de todos esos dioses y eran tolerantes con las religiones paganas. No obstante, con el judaísmo eran bastante, si bien es cierto, contemplativos, no eran tan tolerantes como ellos. Si recordamos en esta zona, entonces nuestro Señor Jesucristo se lleva a sus discípulos
para hacerles esta pregunta, para prepararlos y seguir hablando. Entonces viajó con ellos y le hace la pregunta crucial. Allí esta pregunta le dice, y digo que crucial, y quiero poner esta palabra aquí en medio de este mensaje, porque si usted va a la Real Academia, la palabra crucial es el dicho de una situación, de un momento crítico y decisivo. Ellos ahora tienen la ocasión de decirle al Señor Jesucristo qué es lo que realmente creen o quién es realmente Jesucristo en virtud de todos los hechos que han visto hacer de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, llevadas por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que actúa en él, pero también el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, deja ser guiado por el Espíritu Santo. Eh, Aquí nuestro Señor les hace la pregunta crucial. Ellos están en un momento crítico. Imagínense, imagínense que en unos meses más nuestro Señor Jesucristo tiene que entregar el Espíritu. Entrega su cuerpo, alma, entrega todo su ser para pagar los pecados de la humanidad, para pagar los pecados suyos y míos, y Él, después de esa señal que va a entregar del profeta Jonás, que va a estar en el corazón de la tierra, ¿verdad? 3 días, 3 noches, en realidad al tercer día Él va a resucitar, Él después va a ascender a los cielos, y van a quedar los discípulos solos, solos entre comillas, porque Él dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, pero los va a dejar solos físicamente. Entonces, ¿qué es lo que van a seguir sus discípulos? Y eso depende de la respuesta que ellos consideren. Eso depende de lo que ellos realmente creen. Porque si ellos creen que es simplemente un maestro, si es simplemente un hacedor de milagros, o simplemente una persona que les viene a acompañar durante esos 3 años de vida y después se va, bueno, ellos van a volver a lo suyo. Pero si es realmente quien es nuestro Señor Jesucristo, como lo revelan las Escrituras, entonces ellos van a continuar. Y ellos sí posteriormente van a transformar al mundo con su vida y su predicación. Entonces le pregunta, y hace esta encuesta de qué piensan las personas. Y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí es interesante saber y entender un poco que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo. Él no pregunta quién dicen los hombres que soy yo o quién dicen los hombres que es Jesús de Nazaret. Él lo que pregunta es quiénes son quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones anteriormente, pero necesitamos remarcarlo. Cuando hablamos de Hijo del Hombre, este es el título preferido que utiliza nuestro Señor Jesucristo para referirse a mí mismo y lo utiliza conscientemente para dar cuenta de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 6, por ejemplo, Él dice lo siguiente, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Note lo que dice, examine profundamente este versículo. Dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Cómo es la cosa? Si es Hijo del Hombre, se supone que está identificado con la raza humana, ¿sí? Si es Hijo del Hombre, se supone que es humano, ¿sí? Pero dice el Hijo del Hombre en la tierra. Entonces, en este sentido, Él vuelve a mostrar él muestra de que Él sí puede perdonar pecados porque es divino. Los judíos tenían consenso allí y sabían claramente que la única persona que podía perdonar pecados es Dios, no es otra. Usted y yo no podemos perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar ofensas, podemos perdonar agravios, podemos perdonar malas palabras, podemos perdonar algunos hechos, algunas situaciones que nos hagan, ¿verdad? Y es bueno que perdone. Dios nos ha dado esa capacidad y ese deseo también. Él quiere que nosotros perdonemos, estemos frecuentemente perdonando. Pero pecados es otra cosa. Pecados es algo que atenta contra la santidad misma de Dios, aunque no afecta a la santidad de Dios porque Dios es santo, 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 y Él no se ve afectado por nuestros pecados, pero sí están delante de Él todos nuestros pecados. Él mira a todas las personas, todos los hechos que hacen las personas, Dios lo tiene claramente, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede perdonar pecados. Si usted tiene pecados hoy en día,
no le pida a nadie que los perdone, sino que a Jesucristo. Él puede perdonar pecados. Él quiere perdonar pecados. Él quiere limpiarlos de toda maldad. También en Mateo 12:8, también lo estudiamos, dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Qué interesante. El Señor Jehová en el Antiguo Testamento había dicho que ese día, ¿verdad?, era santo para Jehová. Pero ahora dice Jesucristo en Mateo 12:8, dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, ese día de reposo es mío. En otras palabras, está diciendo que es para Jehová como es para mí. O sea, es para mí. Yo soy Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta cómo el Señor va develando poco a poco, mediante conversaciones que tiene con los líderes religiosos, quién es realmente? En Mateo 12:40, por ejemplo, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo iba a morir. Él iba a estar clínicamente muerto, iba a estar realmente muerto, pero él iba a resucitar al tercer día. En Mateo 24:30, nuevamente habla del Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Quién es el que va a venir? Según los profetas del Antiguo Testamento va a venir Jehová. Según el Nuevo Testamento, obviamente, viene Jesucristo, el Hijo del Hombre, porque Él es Dios. Y Él lo fue entregando, Él fue dando a conocer a medida que tenía todos estos discursos y estas discrepancias que los judíos le presentaban y muchas veces le hacían para tentarle, para buscarle algo, para acusarle. Él decía claramente, el Hijo del Hombre va a venir en gloria. Bueno, esto es lo que hacía. Y después de todos estos hechos, de todos estos discursos, todas estas conversaciones, todas estas enseñanzas y todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, hace esta pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, aquí aparecen las respuestas de los discípulos. Y los discípulos le dicen, entre todos allí, versículo 14, dice, entonces dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjese que la opinión de la gente respecto de quién era Jesucristo realmente estaba dividida. No tenían un consenso, no tenían algo unánime, siendo Él que había hecho todas las cosas, ¿verdad? Y les había enseñado, los había alimentado, los había sanado, los había cuidado, les había provisto para sus necesidades, y habían diversas opiniones, tal como apareció en la encuesta. Habían diversas opiniones respecto de quién era Jesucristo. Por ejemplo, se referían a Juan el Bautista. Y aquí, si me permite, acá, permiso. Él es el agua de vida, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los discípulos decían, ¿sabes qué, maestro? ¿Está grabando? ¿Sabes qué, maestro? Lo cierto es que algunas personas dicen que tú eres Juan el Bautista. Nosotros vimos en Mateo capítulo 14, ¿recuerdan ustedes cuando estaba Herodes Antipas, ahí preocupado porque él este Jesús, decía él, que hacía milagros, estaba preocupado? Él pensaba que era Juan el Bautista, que había sido revivido o reencarnado, aunque nosotros sabemos que esta creencia la rechaza la palabra de Dios. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La Biblia rechaza la idea de la reencarnación, no existe. La Biblia la refuta. La Biblia rechaza este pensamiento que tienen muchas personas de que existe la reencarnación. Y eso no es así, porque usted y yo tenemos una sola vida. Y en esta vida es donde nosotros tenemos que responder a la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿Quién es Jesús para mí? Usted tiene que responder esa pregunta. Un día la va a tener que responder. Y si no la quiere responder, déjeme decirle que un día se va a tener que presentar igual, delante de Jesús,
para poder dar la respuesta, pero ya va a ser tarde, porque tiene este tiempo, que es su vida, la vida que Dios le ha dado, que serán 30, 40, 50 años, 10 años, 20 años, 80 años, el tiempo que Dios le dé, pero usted tiene que responder esa pregunta. No puede ser neutral y no puede hacer caso omiso a esta pregunta que Jesús le hace a usted. ¿Quién crees tú que soy yo? Le hace esta pregunta Jesús a usted. ¿Quién crees tú? Y la gente pensaba, nosotros creemos que algunos decían, es Juan el Bautista. En Mateo 14, si usted recuerda, que lo estudiamos también, versículos 1 y 2, dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por esto, y por eso actúan en él estos poderes. Decía eso, pensaba eso, que era Juan el Bautista resucitado. Bueno, pero este pensamiento que tenía Herodes Antipas no era solo de él, porque en Lucas capítulo 9, versículo 7, usted puede ver en su Biblia, tal como aparece acá, en ese pasaje paralelo que estudiamos en su momento, en Lucas capítulo 9, versículo 7, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Él había escuchado esto. Él había escuchado esto, de que muchas personas, de que algunas personas decían que Juan había resucitado. Entonces él asimiló ese concepto hacia él. Entonces cuando a él le preguntó, o cuando él lo dijo, dentro de su corte, ¿verdad? Allá en ese lugar, en esa fortaleza donde él se ponía, donde él vivía, en Tiberias, en ese lugar, y él hablaba acerca de Jesús, él decía, él es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Ese no era un pensamiento propio de él, no es un pensamiento que nació en él, porque ya lo había escuchado de otras personas. Entonces yo le hago la pregunta a usted ahora. Cuando Jesús le pregunta a usted, o cuando la Biblia le pregunta a usted, o cuando alguien le pregunta a usted, ¿quién es Jesucristo para usted? Esa respuesta que usted da, ¿es una respuesta que nace de usted o es una respuesta que ha escuchado de otros? ¿O es la respuesta que está en la Biblia? Porque usted puede ponerse un filtro, ¿verdad? Y mirar las cosas a través de ese filtro. ¿A qué me refiero con su filtro? Con sus creencias, con lo que ha escuchado o con lo que quiere creer. Pero ¿eso es lo que realmente usted cree o lo ha escuchado de otros? En un momento, el Señor Jesucristo estuvo frente a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le preguntó, ¿esto lo dices por ti mismo o por otros? Y Pilato también, ahí, inteligente, le dijo, ¿soy yo acaso judío? Es decir, yo no puedo pensar de que tú eres el rey de los judíos por mí mismo porque yo no soy judío. Yo lo he escuchado de otros. Bueno, la pregunta es que quiero que ahora, mi querido persona que me escucha, pueda pensar realmente, ¿cuál es la respuesta que usted va a dar de quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Y esa respuesta la va a dar porque la ha escuchado de otros, la ha escuchado de un sacerdote, la ha escuchado de un pastor, la ha escuchado del papa, la ha escuchado de un religioso, la ha escuchado de una persona atea, la ha escuchado de un agnóstico. ¿Quién es Jesús para usted? Y que responda esa pregunta desde el interior de su corazón, no de que lo ha escuchado de otros. Otros decían que es Elías. Elías está anunciado, y Elías ya había sido un profeta años antes de nuestro Señor Jesucristo, que hizo milagros y también enseñó allí enseñó del Señor, de Jehová, al pueblo de Israel. Muchas personas también pensaban que, ¿sabes qué, Señor Jesucristo? ¿Sabes qué, Maestro? Dentro de los discípulos decían, algunos sí, aparte de que piensan que tú eres Juan el Bautista, hay otros que piensan que tú eres Elías. Estos que piensan que era Elías probablemente habían leído la Escritura y habían visto, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Jehová. Es decir, yo estoy enviando mi mensajero, el cual envía mi mensajero, digamos, el cual preparará el camino delante de mí Jehová está hablando. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová está hablando
por medio del profeta Malaquías y dice, un día yo voy a enviar un mensajero delante de mí. Bueno, algunos piensan que puede ser, en este caso se está refiriendo a Elías. Sin embargo, en el capítulo 4 de Malaquías 4, versículo 5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sigue hablando Jehová, yo lo voy a enviar, va a preparar el camino, pero también ahora pone el nombre, Elías. Entonces algunos pensaban que que el Señor Jesucristo era Elías, que era el precursor. Es decir, ya Juan el Bautista era un precursor del Mesías. Elías también era un precursor del Mesías. Entonces, hasta el momento de las dos respuestas que hemos recibido, de que recogieron los discípulos de la gente, dicen, tú eres en realidad un precursor. Eso es lo que piensa la gente. La gente no cree que tú eres Dios. Bueno, hay otra respuesta acá. Otro de los discípulos que estaban ahí, que habló por la opinión recogida de la gente ante Jesús ahí en Cesarea de Filipo, le dice, hay gente que piensa que tú eres Jeremías. Jeremías. Mire, una cosa es responder en base a lo que yo he escuchado de otros. Eso es lo que creo de ti, Jesús. Otra cosa es que en algún momento hayamos visto la Biblia y por haber visto algunas páginas de la Biblia solamente, yo me hago una opinión de Jesús. Imagínese usted no ha leído nunca la Biblia. Y usted, por ejemplo, abre la Biblia en Juan capítulo 2 y observa allí que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que vuelca las mesas y que eh, espanta a los cambistas. Usted va a pensar, esta es la única página que yo conozco de Jesús, esta es la única referencia de Jesús. Entonces a lo mejor Jesús es una persona violenta. Y usted se forma una idea solamente porque ha mirado una parte nomás de la Escritura, una mínima parte de la Escritura, pero no lo ha visto todo. Pero si usted viera, por ejemplo, otro pasaje, Mateo 8, 9, 10, y usted ve, oh, las cosas impresionantes que hizo Jesús. No, Jesús realmente es una persona increíble. Usted tiene que verlo todo. La Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. ¿Cuántos ha leído de la Biblia? Porque solamente mediante leer la Biblia usted se va a armar un panorama completo, total, exacto y preciso de lo que Dios ha revelado de quién es Jesucristo. Pero si usted ha omitido palabras, capítulos, usted va a tener una opinión sesgada de quién es Jesucristo. No va a ser exactamente el Jesucristo que realmente es. Este es el Jesucristo que se ha revelado. Este es Jesucristo que es amor y compasión. Este es el Jesucristo que es justicia y misericordia. Este es el Jesucristo que es omnisciencia y omnipresencia. Este es el Jesucristo que fue entregado en la cruz del Calvario y que va a venir por segunda vez. Este es el Jesucristo. ¿Usted lo cree? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted toma ideas de lo que le han contado, como Poncio Pilato, o toma ideas sesgadas, como algunos que pensaban que era Elías, o toma ideas de ahora, de lo que viene. Algunos pensaban que era Jeremías. ¿Sabe? Yo estuve buscando acerca de esto, cómo la gente pudo haber pensado, cómo pudo haber llegado a pensar que era Jeremías. Y no encontré otra explicación de que leyendo un comentario, ¿verdad? Decía que es probable, no estoy seguro, es probable que la gente haya pensado que Jesús era Jeremías por alguno de los libros apócrifos. En uno de los libros apócrifos, que es en el segundo libro de Macabeo, dicho sea de paso, estos libros apócrifos del Antiguo Testamento se crearon y se escribieron por personas durante los 400 años de silencio, en la cual el Señor Jesucristo, después, o Dios en este caso, después de Malaquías, apagó su radioemisora, cortó su transmisión, cortó su revelación hacia la humanidad y ya no siguió revelando hasta el momento en el cual aparece en el templo el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, en el cual de ahí le enseña el ángel Gabriel qué es lo que tenía que hacer. Casi 400 años habían pasado. Durante ese periodo hubo literatura que se comenzó a escribir por diversas personas, literatura histórica, literatura también de algunos acontecimientos, pero que no eran inspirados, que no era lo que Dios había revelado. Entre ellos está el segundo libro de Macabeos, que tiene un mérito, en este caso histórico.
Sin embargo, ahí aparece una historia respecto del profeta Jeremías, y que habla de que el profeta Jeremías guardó algunos de los, en este caso, una carpa, ¿verdad? Y algunos utensilios en el lugar donde Moisés, en la cumbre del monte Nebo, había mirado la tierra prometida y que Dios no le permitió pasar. Y que en ese lugar, él, en una cueva que parecía casa, él encontró y él guardó estos utensilios valiosos. Tanto fue así que algunos de los seguidores de Jeremías trataron de seguirle la pista poniéndole unas señales en el camino para poder llegar a ese lugar donde estaban escondidas las cosas. Y que Jeremías, cuando dijo eso, cuando supo eso, se molestó con ellos y le dijo que no tenían que hacerlo, que iba a hacer solamente cuando el Señor viniera a perdonarlos, a tener misericordia, ahí recién iban a ser descubiertos estos utensilios. Pero esto es un relato apócrifo, un relato escondido, un relato que no es inspirado. Y por eso la gente pensaba que a este debe ser Jeremías, porque él en realidad es el que viene a presentar ahora este perdón de los pecados. Este Jesús es el que viene a presentar en lugar de, ahora porque viene detrás de Jesús, detrás de Jesús viene Jehová de los ejércitos. Entonces por eso ellos se asociaban. Entonces, nuevamente entendemos la pregunta, ¿quién es Jesucristo para usted? Usted actúa igual que las demás personas en la cual se toma una opinión de Jesús por lo que le han contado otros, como Poncio Pilato, o se toma una opinión de Jesús por lo poco y nada que ha leído de la Biblia, o se toma una opinión de Jesús por otros escritos que no tienen nada que ver con la voluntad divina y la revelación divina. Tres fuentes, tres fuentes de las cuales usted puede sacar una opinión perfectamente distorsionada. Pero la única fuente de la cual usted puede sacar la opinión y la verdadera razón, el verdadero concepto de quién es Jesucristo, está en la Biblia. No hay otra. Nadie le va a enseñar de Jesús de la Biblia. Algunas personas están esperando la próxima película de Hollywood, ¿verdad?, para saber qué más había acerca de Jesús. Otros están esperando qué es lo que dice este otro líder de opinión de esta religión, a ver qué dice respecto de Jesús, porque eso yo lo voy a creer. Pero usted debe tener una opinión personal. Usted es responsable de tener un concepto claro de quién es Jesucristo. Y eso era lo que pensaban las personas en aquel tiempo. Entonces, ahora también otras opiniones divididas de parte de la gente, decían los discípulos. No solamente que era Juan el Bautista, no solamente que era Elías, otros pensaban que podía ser Jeremías, o quizás otro profeta, no sabemos, pero la gente dice que tú eres un profeta, nada más. En Juan capítulo 7, versículo 31, mire lo que dice aquí interesantemente. Cuando el Señor Jesucristo había realizado varios milagros y había estado ahí en la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesucristo enseñando, la gente decía lo siguiente, y muchos de la multitud, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Hasta la gente, viendo estos milagros, viendo las señales, aún tenía confusión y decía, bueno, estas son las señales que iba a hacer el Mesías, pero en realidad, ahora que lo estamos viendo, está ante nuestros ojos. El Cristo cuando venga hará más señales que esta, ¿o no? O sea, vemos las señales, pero no podemos creer que realmente este sea el Cristo. ¿O será el Cristo? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Quién cree realmente usted que es Jesucristo? Porque de esa pregunta y de esa respuesta que usted crea en su corazón depende su eternidad. No porque usted tenga poder para manejar su eternidad. El único poder lo tiene Dios para llevarlo al cielo o para enviarlo al infierno. No hay otro camino. Son solamente dos caminos. Pero depende de lo que usted crea. Depende de lo que usted le siga. En síntesis, la gente pensaba que Jesús era el precursor de Jehová, el precursor de Dios. Era el precursor del Mesías. No lo reconocían como Mesías. Entonces ahora el Señor hace la pregunta y les dijo, ¿y vosotros? Ya, ahora nosotros ya sabemos lo que piensa la gente. ¿Y ustedes? ¿Ustedes piensan lo mismo que piensa la gente? Pero ustedes, ¿qué es lo que piensan? Ustedes, a los 12 le está haciendo la pregunta. Esta pregunta es la que usted debe responder hoy día. Debe responder hoy día. Y le animo, con toda humildad, no posponga esta respuesta.
porque usted no sabe qué es lo que le va a pasar mañana. No tiene la menor idea. Hay una pandemia que está alrededor nuestro y que a veces puede tomarla de una manera ligera, de una manera muy, muy cuidadosa. Le pedimos que se cuide para que tenga vida, ¿verdad? Pero cuídese también para que usted tenga la oportunidad de poder decir, Señor, ahora entiendo quién eres tú, que tú eres, quién eres tú, Jesús. Por eso digo que esto es una pregunta crucial, usted debe responderla. Del concepto que usted tenga, usted no puede ser indiferente ante esta pregunta. Del concepto que usted tenga depende la eternidad suya. Entonces, en el versículo 16 aparece Simón Pedro y da la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es, ninguna de las anteriores es esta. Señor, yo sé que tú no eres ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, y no eres ningún otro profeta. Tú eres este. Y dice Pedro, dice aquí la palabra de Dios, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice aquí? Si nosotros recordamos, aquí Simón Pedro era un hombre cuyo hermano era Andrés, ¿verdad? De oficio pescador. Un hombre del vulgo, reconocido en el libro de los Hechos. Y cuando hablo del vulgo, hablo de una persona común y corriente. No es una persona vulgar, es una persona común y corriente. Sujeto a pasiones, igual que usted y yo. Impulsivo, quizás un poco más que usted o yo. Muchas veces tomaba la iniciativa, quizás un poco más que usted y yo. Y en este caso él toma la respuesta, toma la palabra y responde. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Tú eres el Cristo. En primer lugar, él dice que Pedro reconoce que es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? La palabra Cristo en el griego está escrito como Christos. La palabra Cristo es la palabra griega que en el hebreo significa Mesías. Es decir, este es el Mesías que está ampliamente y mucho esperado por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Este es el supremo ungido, es la persona que en el Antiguo Testamento se conoce como el ungido de Jehová. Ahora bien, el título con el cual se identifica acá cuando hablamos de Cristo es lo mismo que decir Cristo, Mesías ungido, exactamente lo mismo. Pero ¿qué significa esto? Veámoslo de esta manera. Jesús se presentó ante los líderes, en este caso, ante la sinagoga, ante los principales, ante todos ellos, se presentó como el ungido de Jehová. Él lo dijo. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es decir, él está reconociendo que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios el Padre, en este caso le ha ungido. Y dice, lo ha tomado, lo ha extendido. La palabra ungir también se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar acerca del oficio del sacerdote o del sumo sacerdote o de los reyes. Y que hacía esta labor de extender este ministerio, este trabajo por las generaciones para ellos. Aquí dice el Señor que Él lo ha ungido. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, literalmente, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando él cerró el rollo, dice la palabra de Dios que él se sentó. La postura de un rabí, ¿verdad?, que se sentaba es porque ahora iba a decir algo importante. Y él dice, sentado, les dijo a todos los que estaban en la sinagoga, hoy se han cumplido estas palabras delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo él? Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Mesías, lo estaba diciendo. Yo soy el Cristo, él lo estaba diciendo delante de ellos. Claro está que los principales sacerdotes y las personas que estaban ahí en la sinagoga no le creyeron. De hecho, dice la palabra de Dios, usted puede seguir ahí el relato en Lucas capítulo 4, puede ver el relato que ellos le llevaron a un lugar para despeñarle, para arrojarlo de ahí. Pensaron que estaba blasfemando, fuera. Claro está que ellos no le creyeron, que ellos no transmitieron esa enseñanza al resto del pueblo. Porque si ellos hubiesen transmitido esa enseñanza al resto del pueblo,
obviamente habrían tenido que ver las cosas, que todo el pueblo mirara a Jesucristo por quien era, no solamente por el hecho de hacer milagros o por las enseñanzas que daba. Pero prueba está en esta encuesta que realizó el Señor Jesucristo por medio de los discípulos, ¿verdad? Recogiendo esa opinión de las personas, claro está que la gente no tenía ese concepto, porque estas personas habían obstaculizado con injusticia esa verdad hacia ellos, hacia el pueblo. En Isaías capítulo 61 está este mismo pasaje, el pasaje paralelo. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Qué había dicho Jesucristo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el Espíritu de Jehová, es decir, en Él reposa el mismo Espíritu Santo de Jehová. En Él está. Y dice también, porque me ungió Jehová. Este pasaje, hermanos queridos, recuerdo cuando era más o menos el año 88, 89, aquí en Chile, se realizó un encuentro mundial de jóvenes, organizado por la Iglesia Católica. Y se utilizó como lema este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora bien, necesito decirle algo para que usted lo tenga muy claro, muy claro. La interpretación de este versículo es solo para el Mesías, es solo para aquel que iba a ser ungido, solo para aquel que es el Cristo. Distinto es que usted como persona, como criatura de Dios, reconozca sus pecados, se arrepienta delante de Dios y reciba el perdón de parte de Jesucristo, que Él limpia su alma y también le deja un lugar en los cielos porque le otorga vida eterna, por gracia de Dios, ahí usted recibe el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está aquí, pero este pasaje no lo puede aplicar usted para usted, porque este pasaje está aplicado solo para quien iba a ser el ungido, el Mesías. Sin embargo, en ese encuentro mundial de jóvenes, ¿verdad?, que se hizo aquí en Chile, todos pensaban que este pasaje se aplicaba a todo el mundo, lo cual es un error, es un engaño, es una mentira. Usted no puede creer las mentiras que están en ese sentido. Usted va a recibir el Espíritu Santo y lo va a recibir sencillamente porque usted se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor le entrega el don del Espíritu Santo. Pero esto era para precisamente entregar el ministerio que iba a ser el Mesías en la tierra. Y este ministerio era para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Por lo tanto, cuando Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres aquel que dice Isaías, capítulo 61, en el cual va a recibir y va a ser ungido. Tú eres Dios, en este caso. Tú eres el enviado. Tú eres el ungido. Entonces, Jesús ya antes había revelado esta identidad ante la mujer samaritana, si usted recuerda. Juan capítulo 4, versículo 25. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Mire que estaba instruida la mujer samaritana, a pesar de ser una mujer, ¿verdad?, muy mal calificada, ¿verdad?, por la cultura de la época. Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Aquí está, Mesías y Cristo es lo mismo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se reveló a esta mujer. Y esta mujer tenía conocimiento de que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cristo. Herodes el Grande, aquel que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Fíjese, Mateo capítulo 2, versículo 4 dice, y convocados los principales sacerdotes, Mateo 2, 4, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Por qué Herodes le preguntó dónde había de nacer el Cristo? Cuando llegaron los sabios del oriente, no le preguntaron, ¿dónde está el Cristo que había de nacer? No, ellos no le preguntaron por el Cristo. Los sabios le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo es que sabía Herodes, el rey de los judíos? Y él mandó preguntar a los principales sacerdotes, le preguntó, ¿dónde está el Cristo? Porque él ya lo había asociado, ya lo sabía, ya lo conocía. La Biblia nos da a conocer, y esto póngalo, atesórelo en su corazón, por favor se lo ruego, atesórelo en su corazón. La Biblia da a conocer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice, 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, aquel que recibió, que fue ungido por Dios, ¿verdad?,
que Cristo, este que es el ungido de Dios, este que se presentó ante sinagoga, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día. La Biblia dice que la razón por la cual identificar a Jesús con el Cristo, que es de verdad el Cristo, es porque Él iba a hacer una obra importante. Y esa obra importante es que Él iba a morir por sus pecados y los míos. Lo dice la palabra de Dios, tal cual. Entonces usted, para tener una idea de quién es Jesucristo, tiene que leer la Biblia. No puede quedarse con lo que otros le cuentan, porque está en juego su eternidad. Muchas personas, recuerde, en esa encuesta, el 50 y tantos por ciento pensaba que las personas eran esencialmente buenas. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni uno, ni siquiera uno, no hay ninguno. Entonces, ¿cómo nos podemos salvar? Por la obra de Cristo. Él es el que hace la obra, Él es el que paga los pecados, Él es el que le limpia. Por tanto, cuando hablamos de Cristo, estamos refiriéndonos a aquel que hace la obra de los seres humanos de redimir, de rescatar, de pagar por el pecado. Pero también le dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hablamos de del Hijo de Dios, no estamos hablando de lo que nosotros tenemos por concepto humano, ¿verdad? De que es el hijo de alguien, que es otra persona, sí, si bien es cierto, es otra persona, pero es alguien inferior. Y quiero mostrarlo de esta manera. En Juan capítulo 5, versículo 16, dice, Juan capítulo 5, del 16 al 18, Jesús había hecho un milagro sobre un paralítico en el estanque de Betesda. Y eso lo había hecho en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. Y dice, y por esta causa, por haber hecho este milagro en el día de reposo, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, es decir, porque había hecho un milagro, una sanación en el día de reposo. Y en segundo lugar, cuando le preguntaron, ¿por qué tú haces esto? Dice, mi Padre trabaja. Fíjese bien lo que entienden los judíos, que es ajustado a la realidad y ajustado a la revelación divina. Dice, y por eso ahora procuraban aún más, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice la Biblia? Haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre y que Él era el Hijo de Dios, Él lo que estaba diciendo que Él era Dios mismo. Dios mismo. Porque los judíos entendían por las Escrituras de que el Hijo de Dios era Dios Hijo, era el mismo Hijo. Era el mismo Dios. Por lo tanto, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, aquel que va a morir por nuestros pecados, el Hijo del Dios viviente, lo que le está diciendo, tú no solamente eres el Mesías, sino que además eres Dios. Yo le pregunto ahora, ¿usted cree que Jesús es el Cristo, el Salvador? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Porque si usted cree una cosa distinta, usted está condenado, está perdido. Lamento decírselo, pero tengo que decírselo, porque es mi deber. Yo no puedo hacer lo mismo que hicieron los judíos de obstaculizar la verdadera, valga la redundancia, verdad de Cristo hacia el pueblo. Yo tengo que enseñar la verdad. Y la Biblia enseña que la verdad de Cristo, de Jesucristo, es que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Todo el Evangelio de Juan muestra y demuestra que Jesucristo es Dios. Y él mismo lo dijo. Ahora, más querían matarlo. En Juan capítulo 1, versículo 41, hablando acerca de esta sucesión de que el Señor Jesucristo fue llamando a sus discípulos, Andrés y Pedro, y después también a Felipe y a Natanael, en el capítulo 1, versículo 41, dice, hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice también, versículo 49, después esta noticia llegó a Felipe, y Felipe fue donde Natanael, en este caso el apóstol Bartolomé, fue donde Natanael y le dijo,
hemos hallado al Mesías. Pero en el versículo 49, ¿cómo lo reconoce Natanael? Sabiendo quién era el Mesías, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es imposible separar Mesías con Dios. Es imposible separar Cristo con Hijo de Dios con Dios. Es imposible porque es la misma persona. No son dos personas separadas, es la misma persona. Solamente Dios puede hacer la obra de Mesías. Solamente Dios puede hacer la obra de Cristo. Solamente Cristo puede ser Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no es otra cosa. Solamente la única persona que puede pagar sus pecados y los míos es Dios. Lo hace en el ministerio de Cristo. Por eso cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo realmente, tú eres el Dios de los cielos, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Usted cree eso? Le invito a que lo crea, porque la Biblia lo dice, la Biblia lo testigua y la Biblia lo demuestra. ¿Cómo lo demostró? Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Ha visto alguna persona resucitar? No lo ha visto. Ah, es que en ese tiempo las personas no, en ese tiempo las personas eran incluso hasta más inteligentes que nosotros. ¿Sabe? La gente no cree porque no quiere creer. ¿Y usted prefiere creer fábulas, otras lecturas, prefiere creer opiniones de otras personas? Entonces, como conclusión, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? Quiero invitarlo a que usted marque en esta prueba especial la alternativa correcta. Es la E. No es la A de que es Juan el Bautista resucitado. No es la B de que es Elías. No es la C de que es Jeremías. No es la D de que es otro de los profetas. Es la E. La E de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted lo cree? No lo diga porque lo está repitiendo porque yo se lo digo. Créale a la Biblia. No me crea a mí, créale a la Biblia. La Biblia dice eso. Por tanto, su respuesta refleja lo que está en su corazón y su corazón refleja lo que usted cree interiormente. Y lo que usted cree, entonces, le va a librar de la condenación o va a seguir condenado, como ya está condenado, si usted no ha creído en Cristo. El Señor Jesucristo dijo que vino a salvar lo que se había perdido. Para terminar, solo dos pasajes. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No todas las personas en este mundo son hijos de Dios, sino aquellos que han de ser adoptados. ¿En qué momento van a ser adoptados? Cuando creen en Jesucristo, porque Él pagó el precio. Cristo pagó el precio de sus pecados. Usted no los puede pagar, usted no los tiene que pagar y usted no los va a pagar nunca, porque están manchados por su pecado. Pero Cristo le puede limpiar y le limpia para llevarlo a la casa del Padre. Jesucristo es Dios, por eso lo puede hacer. Y en Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo. ¿A quién? A aquel que es de la misma esencia, que es de la misma naturaleza, su Hijo, que es de la misma sustancia, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, que es de la misma naturaleza de Dios. No hay otro, porque Él no es un ser creado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en su primera venida, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él le está esperando para que usted reconozca quién es. Toda la gente que fue encuestada, que recibieron sus opiniones de parte de los discípulos, toda la gente pensó que era el precursor, que era alguien inferior a Dios. No pensó que era Dios, a pesar de los hechos portentosos que Jesús había hecho, que ningún ser humano puede hacer. Ahora, ¿quién es Jesús para usted? Para los testigos de Jehová es el arcángel Miguel, es un Dios creado. Para los mormones es alguien que entregó un evangelio, pero hoy en día, el libro de Mormón es el evangelio restaurado, es decir, algo que fue incompleto. Para la Iglesia Católica, Jesús
es alguien, para muchos de ellos, inferior a María. María siendo solo la portadora, porque el Espíritu Santo puso el cuerpo de Jesús en el vientre de María, una mujer perdonada por Dios, una mujer que fue escogida por Dios para llevar este tremendo ministerio de portar a su hijo. No es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, es la portadora de Jesucristo, el Hijo de Dios que es Dios, para ese ministerio especial. Para algunos es inferior, para otros sí que no. Para otros, la figura de una persona prominente es más importante que las escrituras. Pero ¿quién es Jesús para usted? Para las religiones orientales, es un profeta más de aquella religión que hemos tenido problemas durante muchos siglos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Jesús es el Cristo? ¿Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Es Dios? Vamos a orar. Padre Santo Celestial, le damos muchas gracias porque su palabra ha sido entregada. Y mi Dios, rogamos con humildad que sea y que quede de testimonio, Señor, de que tu palabra ha sido predicada, Señor, y que tu palabra ha tocado y golpeado, Señor, el corazón de muchos oyentes. Mi Señor amado, aún en personas que se dicen cristianas, hay dudas respecto de quién es Jesucristo, pero no hay una persona sublime sobre ella, sino que Jesucristo es lo máximo, es la más alta persona que exista en la humanidad, por cuanto Él es el único Dios verdadero. Es el creador de los cielos y la tierra. Jesús, dice la palabra de Dios, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre estuvo desde el principio. Y Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro creador, pero además Él es nuestro Salvador. Y Señor, yo le pido humildemente que usted impacte los corazones de todas las personas que escuchan, para que puedan arrepentirse de sus pecados y tomar una decisión de quién eres tú. Un día, Señor, se van a presentar ante ti. Y, Señor, ya va a ser tarde, porque va a ser después de haber estado en esta vida. Pero hoy ahora, tú mandas el desafío. ¿Quién es Jesús para usted? Y de su respuesta depende la eternidad. Créale, créale de corazón, por favor, le pido a usted. Créale, Señor. Toque sus corazones para que crean que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Damos gracias en los méritos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un honor para mí poder compartirles la palabra del Señor. Que tengan un lindo día.